Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el comentario del punto 227. La consecuencia de la fe en Dios es la confianza. Bien, tengo aquí un texto de San Agustín que voy a compartir con vosotros, hablando de este aspecto. Dice: aprender a rezar a Dios, confiando en el médico para que haga lo que le parece bueno. A ti te toca declarar la enfermedad, a él explicar el remedio. Estate en paz. Pide. Dios está escuchando. No hace quizás lo que tú quieres, pero hace lo que hace falta. Es una oración de San Agustín de confianza maravillosa. Mira, él es el médico. Yo le digo lo que hay. Y él me dirá lo que tenga que decirme. Estate en paz. Quizás no haga lo que tú, no te diga lo que tú estabas esperando que te dijese, pero te va a decir lo que te conviene. Bueno, como veis, es una escuela muy grande. Es decir, ¿a qué se asoma San Agustín en esta frase? Que es la que yo quería comentaros ahora. Pues que también la confianza se debe de dar en situaciones en las que uno no comprende. La alegría es una manifestación, ¿no?, de que hay confianza, pero a veces es que hay que vivir la confianza y hay que mantenerla en situaciones duras, de cruz, y eso ya nos escandaliza un poco más. Claro, eso ya, cuando aparece el sufrimiento en el horizonte, dice uno, bueno, es que se puede seguir confiando en medio de los sufrimientos, se puede tener alegría en medio de los sufrimientos. Es que, vamos a ver. Bueno, lo cierto que es que el enemigo de la alegría, pues no es el sufrimiento. El enemigo de la alegría es la desesperanza. O sea, es así, porque yo puedo mantener la alegría, una determinada alegría en medio de mis sufrimientos. Ahora, si hay desesperanza, entonces ya no. Os he comentado más de una ocasión que a mí, cuando me han hecho una pregunta, ¿tú eres feliz? Y yo suelo decir, por la gracia de Dios sí soy feliz, aunque sufro, aunque sufro. No te pienses que uno es de cartón piedra. Yo, por la gracia de Dios, soy feliz en medio de los sufrimientos de la vida, pero soy feliz. Es decir, que lo contrario de la alegría no es el sufrimiento, lo contrario de la alegría es la desesperanza. La falta de confianza. Eso sí que es lo contrario a la alegría. Eso sí que es lo opuesto a la alegría. Es más, yo no creo en una alegría que en el fondo uno no lleve adelante en medio de sufrimientos, porque esa es una alegría de Walt Disney. Y no, mire usted, la alegría cristiana no es de Walt Disney. Es otra cosa. Por eso, bueno, pues tenemos expresiones como las de la Beata Madre Teresa de Calcuta, que dice: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestra vida, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Bueno, uno cita a la Madre Teresa con la esperanza de que, siendo ella quien lo ha dicho, pues hombre, le queremos tanto a una beata como a la Madre Teresa de Calcuta, que siendo ella la que lo ha dicho, pues hombre, pues no escandaliza tanto, ¿no? Porque, no sé, si dijésemos uno de nosotros esta frase, lo mismo nos caía alguna pedrada, cuando dice: nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él. Madre, es una frase fuerte, Es una frase fuerte que puede escandalizar. Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios. O sea, hay un plan de Dios incluso en medio de los sufrimientos. No es que Dios te envíe los sufrimientos, pero sí tiene un plan bondadoso. Él te purifica a través de ellos. Él te está desposeyendo, para que estés con un corazón desapegado y seas más libre en su seguimiento. Dice, para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos la vida, sino que Él lleva el control. O sea, también los sufrimientos son una escuela para confiar. O sea, tú confía, pero
incluso en ese momento en el que tú ves que no llevas el timón del barco. Porque claro, a nosotros lo que más nos cuesta es ver que el timón del barco o el volante lo lleva a otro. Eso nos cuesta. A los que somos choferes, a los que pues estamos acostumbrados a conducir, ¿cuánto nos suele costar que el coche lo coja otro? ¿Quieres que conduzca yo? No, 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 ya conduzco yo, ya conduzco yo. Hombre, como si fuese por generosidad. Lo que pasa es que lo decimos porque como conduzca el otro voy a estar yo nervioso. Voy a estar nervioso, casi me mareo, ¿no? Déjame que conduzca yo, que en el fondo no es una generosidad, sino que estoy buscando mi confianza, mi seguridad, mi confianza, ¿no? Bueno, algo así pasa en la vida. O sea, que lo que más nos cuesta es confiar, pero sabiendo que yo no llevo el control. La prueba es que vienen sufrimientos, vienen enfermedades, vienen situaciones y yo no las controlo. Entonces, cómo puedo yo confiar si no lo controlo yo? Bueno, pues porque el que lo controla es Dios y a él no se le escapa nada de la mano. Bueno, pues en este sentido es en el que pues la tradición nos ha recordado que el sufrimiento es escuela de fe. Es escuela de fe y en él el Señor nos enseña tantas cosas. Y autores como Henri de Libac decían que el sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría. Es fuerte también esta expresión, El sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría. Claro, porque la alegría es mucho más alegría, es mucho más profunda cuando uno la ha amasado y la ha llevado adelante en medio de dificultades, de sufrimiento, ¿no? Como dice el Salmo, al ir iban llorando, llevando sus gavillas, ¿no? Llevando las semillas, perdón. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Cuando una alegría pues ha sido abonada por sufrimientos, por dificultades, por pruebas, al final la alegría es muy superior. Os repito la frase, el sufrimiento es el hilo con el que se va tejiendo la tela de la alegría, que decía ese gran teólogo Henri de Libac. Bueno, lo cual quiere decir que la confianza tiene que mantenerse, tiene incluso que crecer en medio de las dificultades. Es un signo, ¿no? De la vida, en la vida espiritual, mientras que no hemos pasado por las pruebas, por las noches oscuras, mientras que todo sea pues una luna de miel, vamos todavía está por ver las cosas. San Pío de Pietrelcina para esto era tremendo. En sus cartas epistolares con sus dirigidos les quitaba rápidamente de la cabeza pues esa sensación de que todo va bien, porque todo son consolaciones, porque todo va bien. No, sí, hasta que aquí no haya noches oscuras, pues la vida espiritual es inmadura. Tengo aquí una carta de San Pío que decía: ciertas dulzuras interiores son cosas de niños, no son señal de perfección. No son las dulzuras las que nos santifican muchas veces, sino el sufrimiento. Las arideces, la desgana, la impotencia, llevados con confianza, son los signos de un amor verdadero. Bueno, como veis, los santos han tenido otro tipo de alegría. Los santos han sido alegres en medio de los sufrimientos que les purificaban. Luego tenemos que purificar también nuestro concepto de alegría. Alegría no es, pues podríamos decir, trivialidad. No, es otra cosa. No es, hoy en día fácilmente se entiende por alegría la frivolidad. Esto es lo que se entiende por alegría, jiji, jaja. Jiji, jaja, no me tomo nada en serio. No, eso no tiene nada que ver con la alegría cristiana. La alegría cristiana es la que asume las cruces, coge el toro por los cuernos y dice: confío en Dios, que está tejiendo, ¿no?, el hilo de nuestra vida. Bien, y vamos a la poesía de Santa Teresa, que falta poco tiempo, ¿no? La poesía de Santa Teresa, tan famosa: nada te turbe,
nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Una poesía maravillosa, ¿no?, que queda para todos los siglos, de Santa Teresa, en la que nos viene a definir a la confianza en Dios. Se tiene que traducir en paciencia, en paz interior. Nada te turbe, nada te espante, que todo se pasa, que Dios no se muda. Mira, Dios va a estar ahí siempre. Y sin embargo, este agobio que ahora mismo te parece a ti que es definitivo en tu vida, que incluso hay personas que pues tienen agobios determinados de vida y se quitan la vida, en un momento determinado. Bueno, casi siempre suele haber un desequilibrio psíquico detrás de eso, ¿no? Aunque sea momentáneo, un trastorno momentáneo o no tan momentáneo, pero fíjate, si se trata de que una nube es la que en este momento te impide ver, si encima de la nube está el sol, espérate que se pase la nube, ¿no? O sea que primer signo de la confianza en Dios es la paciencia, que tengamos una paz interior que nadie nos pueda quitar. La misma Santa Teresa hablaba del castillo interior, en donde había una habitación en la que moraba Jesucristo y en la que los enemigos no pueden llegar a esa habitación interior. O sea, porque está perfectamente defendida. Oye, mira, podrán ocurrir muchas cosas, las almenas del castillo me las pueden derribar y podrán matar también a los soldados que están guardando las puertas, ¿no? Pero a la habitación interior del castillo no van a llegar. Nada te turbe, nada te espante, ¿no? El vencimiento de los miedos. El vencimiento de los miedos, de las turbaciones, pues sí. Dios no se muda. Vamos a ver, estoy ahora pensando una cosa que, bueno, pues que tiene su riesgo decirla en antena, pero la digo también, aunque la quiero matizar, y es que también esta confianza en Dios nos tiene que ayudar a saber descansar, a saber dormir, a saber descansar bien. Oye, que confío en Dios. ¿Sabéis? Dice que había un obispo que se llamaba Don José, que cuando se iba a la cama, bueno, pues se quitaba el solideo y ponía el solideo encima de la mesilla y decía: Don José, hasta mañana, le decía al solideo, ¿no? Don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir. Bueno, perdonad por el chiste, pero que obviamente que es importante. O sea, es decir, ya sé que también hay personas que no pueden dormir, pues por cuestiones más psicológicas, que no es ya cuestión de confianza en Dios. Por eso lo que estoy diciendo tiene su peligro decirlo en público ante todo el mundo, porque podemos confundir las cosas. Hay problemas de dormir que son más somáticos que espirituales. Eso es otro tema, Pero sí es cierto que la confianza en Dios nos tiene que llevar a saber descansar. Venga, que pongo mis cosas en sus manos y Él va a cuidar de mis cosas. Y se ha acabado. Y don José, hasta mañana, que Pepe se va a dormir. O sea, este es un aspecto importante en la vida espiritual, el aspecto de abandono. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, que es que en Dios lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. O sea, ese es el gran convencimiento de la confianza. En Él lo tengo todo. Bueno, el cómo, el cuándo, el de qué manera, por qué camino, bueno, pues ya lo veremos todo eso, ¿no? Pero en Dios lo tengo todo. Esta es una consecuencia de la fe en el único Dios. Porque Dios es todo, porque Dios es infinito, porque Dios es todopoderoso. Luego, eso tiene que tener consecuencias determinantes para nuestra vida. Consecuencias definitivas. No es creer en el único Dios, es decir, yo creo en el único Dios, pero aquí siguen todos mis problemas. Hombre, no, es que una cosa tiene que afectar a la otra. La fe en el único Dios infinito, misericordioso, todopoderoso, hombre, es una fe que no es un asuntillo, no, es el asunto que determina toda mi vida y mi existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.